Muy buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida a este martes con Grupo Loga. Hemos destinado el mes de noviembre al tema de sexualidad y queremos terminar iniciando este mes de diciembre con el tema de violencia de género. Toda aquella desigualdad, todo aquel maltrato, toda aquella información que nosotros tenemos al respecto de las relaciones y que genere formas o dinámicas de desigualdad, de desequilibrio, de falta de inclusión, termina con una forma de violencia. Esta fue una conclusión que yo le escuché a la doctora Raquel Sojlev en un evento que estuvimos juntas y que fue ella llevando el seguimiento de todo lo que se exponía, y me pareció muy pertinente que ella, con todo lo que sabe, con todo lo que ella ha podido investigar, con la experiencia nacional e internacional que tiene al respecto de la violencia, pudiera compartirnos una serie de ideas que seguramente a ustedes, maestros y maestras, les ayudarán a completar algunos de los temas que nosotros abordamos, no temáticamente. No es que la sexualidad, la violencia, el término o el tema de relaciones se deba de abordar como un contenido. Eso no es así. La violencia de género, la inclusión, los temas de sexualidad son del día a día, y a veces nuestras actitudes, algún comentario de nosotros, alguna actitud es mucho más fuerte para ir acompañando en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros jóvenes, este modelamiento tan importante que hoy tenemos que hacer un alto y tenemos que pensar y reflexionar entre todos juntos. Por eso hoy, iniciado el mes de diciembre, vamos a tener esta charla, esta conversación con la doctora Raquel Sojlev. Déjenme compartirles algunos datos de su semblanza. Ella es una profesional mexicana emprendedora comprometida con la responsabilidad social. Su formación es de psicóloga, fundadora y directora de organizaciones de sociedad civil e instituciones académicas. Tiene un cuarto de siglo trabajando en la transmisión multigeneracional de las violencias. Ya no los explicará ella. Doctora de psicoterapia con la tesis sobre creación de comunidades de paz para jóvenes. Fundadora del Instituto Bert Hellinger de México y actualmente fundadora y rectora del Instituto de Estudios Transgeneracionales, IET, como la conocen por sus siglas. Creadora de la nueva profesión de psicología transgeneracional y las 6 carreras
que cuentan con reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública de su instituto. Psicoterapeuta con 40 años de experiencia, ha trabajado tanto en el sector salud gubernamental, así como en otros espacios. Ha ocupado puestos de coordinación nacional en el Consejo Nacional de Población CONAPO, en la Dirección de Planificación Familiar y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es pionera de la educación sexual en México. Ella es una gran líder en la incorporación de este tema a nivel nacional. Fundó organizaciones civiles como el Centro de Investigación y Estudios sobre Sexualidad y el Centro de Constelaciones Familiares y Salud. Escritora con un bestseller, conferencista, articulista, speaker internacional y sobre todo una mamá orgullosa. En su trabajo sobre la transmisión intergeneracional de la violencia, ha impartido cursos en Europa, en Asia y en Sudamérica. Acreedora del Premio Nacional de las Mejores Estudiantes de México en su licenciatura en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, con maestría en Psicología Clínica por parte de la UNAM y recientemente acreedora del doctorado honoris causa. Raquel, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y te dejo con los participantes de esta sesión. Y a los participantes les recuerdo, díganos en el chat de qué entidad nos acompañan. Siempre es muy interesante conocer los 6, 7, 8 estados que están presentes y por supuesto sus comentarios y sus preguntas que le formularemos a la doctora Raquel al finalizar su exposición. Yo me jacto de ser amiga personal de Raquel y ha sido verdaderamente un privilegio los diálogos, las charlas con ella, sobre todo que es entrañable amiga y además nos acompaña ayudándonos en reconocer cómo otras generaciones nos han heredado algunos elementos. Por favor, doctora Schossler, este auditorio es de usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué presentación. Lo más delicioso de todo es estar en un espacio donde podemos compartir lo que sabemos. Todo el mundo hemos estudiado mucho, todos hacemos muchas cosas. Patti, doctora Ganem, un privilegio estar en tu espacio con el esfuerzo que sé que haces por tantas maestras y maestros, porque cada persona que está acá y cada persona que estuvo en cada una de las sesiones tiene un impacto enorme, no solo en las niñas y en los niños, sino en la madre y el padre o tutores o con quien estén. Entonces, es una población de alto impacto y para la que les preparé lo más que puedo para poder hablar realmente en profundidad de qué le pasa a una niña o un niño con la violencia. ¿Qué es lo que le sucede? ¿Cómo se altera su psique? ¿Cómo lo pueden reconocer? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo lo podemos transformar? ¿Cómo lo podemos identificar? Y si no tenemos el conocimiento, no sabemos. Me acaba de entrevistar Rosa Argentina, que tiene un programa, y también es un trabajo impresionante, y me decía, era sobre los secretos familiares, pero me decía, bueno, ¿y qué pasa con los secretos familiares? Le digo, bueno, la mayor parte tienen que ver con las violencias sexuales, ¿no? Pues esos son los secretos familiares, no nos engañemos. O sea, tener un hijo oculto, tener una hija oculta, tener un hijo
en relaciones paralelas, haber violado a una niña, haber violado a otra, haber tenido vínculos de eróticos con una sobrina o con la nieta. Esos son los secretos familiares. Entonces le decía, fíjate, no entiendo, sí entiendo, más bien se los voy a explicar. Si llegara tu hija o tu hijo o llegara una alumna o un alumno con una cortada en el brazo profunda que le está sangrando, que no la mata, pero le duele, ¿no investigarías de inmediato qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿No irías a la policía a denunciar? ¿No la llevarías inmediatamente a los cuidados médicos? ¿Qué pasa cuando es la vagina de una nenita, donde están usando el pene como arma? No la abren, no la sangran, no la lastiman, no se va a morir si tenemos suerte, ¿no? Pero se puede infectar como la herida. ¿Pero por qué esa la callamos? ¿Por qué no la decimos? ¿Por qué no la descubrimos? Porque hay una complicidad del silencio ahí muy profunda. Pero hoy, como dijo Patti, les voy a enseñar lo que es lo multigeneracional, que no es un tema muy frecuente. Sí creo que todas las instituciones que tenemos sirven para lo que sirven. O sea, sí vale la pena tener mujeres, sí vale la pena tener los refugios, sí vale la pena hacer programas educativos, sí vale la pena tener los espacios de denuncia, sí vale la pena. La pregunta es, ¿por qué no hacemos prevención? Si todo eso ya sabemos que va a pasar, porque ha pasado a lo largo de todos los años de la vida, de todos los planteles escolares, ¿por qué no hacer prevención? ¿No? ¿Por qué no tener el cuidado, la Secretaría de Educación Pública, de no contratar personas con perfiles de violentadores familiares o violentadores sexuales? Entonces tenemos un mundo muy corrompido y gente corrupta que hace que nos lleguen niñas y niños dañados. Pero también tenemos el buen corazón, el conocimiento, las herramientas y, lo más importante, el tiempo cautivo en una escuela, que no es una hora como cuando uno va a un deporte o, ¿no?, actividades extracurriculares. Tienen la oportunidad de salvar una vida. Es lo que siempre les digo. Yo me acuerdo, estaba en sexto de primaria y yo era una niña, por las circunstancias que había pasado en la escuela, era una niña sola. O sea, en los recreos estaba sola, todo el tiempo estaba sola. Se me acercó el maestro, que siempre estaba observando en el recreo, se me acercó y me dijo, tus compañeros no te llegan a tu nivel de madurez. Me dijo, tú vas a ser una líder, pero cuando seas más grande. Ahorita no llegan a tu nivel de madurez. Tú no estás sola. Sirvió para que no me importara más estar en el recreo sola. Sirvió para entender que hay una razón por lo que estaba pasando. Sirvió para entender que ese no era la sociedad en la que me podía mover bien. Sirvió para muchas cosas. Estaba yo muy chiquita. Antes de los 17 años no se ha instalado la patología mental, no se ha instalado. Entonces tenemos muchas oportunidades si estamos bien listas y listos. Tenemos muchas oportunidades de cachar algo antes de que se haga bola de nieve o antes de que sea irreversible. Para eso les voy a presentar un PowerPoint. Anoten todas sus preguntas porque son lo que más me interesa. Yo les voy a presentar el PowerPoint que tengo para explicarles las cosas, pero lo que más me interesa es que me pregunten, porque cuando me preguntan,
me hacen echar mano de una información que a lo mejor yo no sé que sabía, pero les voy a juntar pedacería para contestarla. Tengo mucha experiencia en el tema, mucha experiencia. Entrené a todas las personas de InMujeres en mi metodología. A todas, eran 32 de la Ciudad de México. Se dieron el tema de constelaciones como yo lo imparto, pero con la perspectiva de género para familias que viven violencia. Entonces, imagínense cuántos casos asesoré para entender lo profundo. También trabajé en Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora. También con ellos trabajé con víctimas con víctimas indirectas del delito que no son indirectas. Es la mamá que se va a quedar con los nietos, que el papá de los niños mató a la mamá, es la abuela que es pensionada, maestra pensionada, y de repente le llega la hija herida de gravedad, muere en la puerta y trae a las 3 criaturas que vieron todo, o sea, el drenaje de lo humano. Pero, ¿saben? Tenemos oportunidad de echarle agua antes de que se haga lodo. Y voy a poner todo mi conocimiento en sus manos ahorita, todo lo que yo pueda, para que puedan ustedes abrir sus sensores y puedan identificar a las niñas o a los niños con algún daño. Entonces, les voy a decir, déjenme compartirles. Aquí está. Les voy a compartir, tengo algunas que son cerradas porque no quiero tomar el tiempo para explicar todo. Prefiero dedicarme a lo más profundo en relación a los daños que puede tener la niña o el niño, sobre todo hablando de sexualidad. Entonces, este es mi instituto, el Instituto de Estudios Transgeneracionales. Y además les recuerdo, más bien les digo, que se esperen hasta el final, porque al final la doctora Pati y yo les tenemos un regalo que lo van a obtener de acá. Entonces, no se me vayan. Miren, las cuestiones de la violencia están súper estudiadas. Esta es la encuesta de Endire. En la encuesta de Endire, pues estos son datos, perdón, de 219, pero todos son peores ahorita. Fíjense, 25,455 casos de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes en 2019. El 63%, o sea, 6 de cada 10, más de 6 de cada 10, era responsable una persona con algún parentesco. Ahora, quiero decirles que todas las encuestas están subvaloradas. Leí un libro muy interesante que dice que a Google nadie le miente, porque cuando haces las mismas preguntas en Google que cara a cara, cuando las haces ahí, y la gente no tiene el filtro de tener un ser humano enfrente, contesta con más veracidad. Entonces, cuando vemos esto, es la punta del iceberg. No crean que son los datos últimos, son los datos que pudimos obtener, pero no son los reales. Todo esto es peor. Y fíjense, aquí están 6 de cada 10, está marcado acá, ¿no? Entonces, en Endire en 2016 ya tenemos la de 2022, que es la encuesta de violencia en los hogares. Primero imagínense cuánta debe de ser la magnitud para que haya un presupuesto para eso. Y luego ven lo que pasa acá, por eso se las dejé esta. ¿En dónde ocurre la violencia escolar? En la escuela. No son llamaditas afuera, no es en la casa particular, no es en el transporte público, ¿no? No es en la calle, generalmente es afuera de la escuela, en el 1, o sea, 2 de cada 10, pero acá en la escuela casi 8 de cada 10 lo sufren la violencia escolar en la escuela. Díganme si no tenemos una
joya para poder hacer prevención, porque además esto ya es un conocimiento. Ahora ya quiero decirles que ya salió la de 21. Yo la estoy actualizando, los datos solo son peores, no son mejores. El abuso en la infancia, también en Endire, fíjense, esto que quiere decir sin violencia es falso, ¿no? O sea, nunca es sin violencia, es que no está completamente declarado. Entonces, sabemos aquí que 1 de cada 10 la tiene con violencia. Estamos hablando de infancias, estamos hablando de menores de 15 años y estamos hablando, si lo relacionamos con la anterior, con 2 anteriores, que se trata de personas de confianza que están en casa, incluyendo se da con maestras y maestros, porque todos sabemos de casos en donde se ha dado, unos los denuncian y otros no. Lo que no van a poder hacer después de ver estos datos es solapar nada. Nos vamos a volver intolerantes, tolerancia cero a que alguien se le acerque a una infante y nosotros no denunciemos. Los daños son transversales, permanentes muchas veces y afectan lo social, lo familiar, lo sexual, las amistades, el trabajo, la abundancia, la salud. O sea, no hay lugar en la vida que la violencia sexual no afecte. Fíjense, es tan importante que me fui yo hace unos años a San Luis Potosí y de repente venía yo atrás de ese camión. Esa es una foto que yo tomé. Imagínense lo importante que es. Y ahora les voy a explicar el impacto que tiene en el tiempo. Esta es una historia de vida. Por eso se los pongo así. Esta es una mujer, sus hermanos, sí me ven la flechita, ¿verdad? El papá y la mamá. De la mamá aquí está el papá y la mamá, abuela y abuelo de la mamá, o sea, bisabuelos y bisabuela. Está el papá, la abuela y el abuelo, bisabuelos y bisabuelas de esta mujer que es la que consulta. Ella es la consultante. Ahora, por qué viene ella? Ella viene porque está teniendo mucho sometimiento, tiene miedo de vivir. Es una mujer muy fuerte a nivel laboral, ha subido puestos durísimos, pero ahora tiene que competir contra otros 3, no solamente por su currículum, porque es de las que va, sube y sube y sube y sube, sino ahora tiene que competir, está tartamudeando, suda. No, hijo, Raquel, no entiendo qué me pasa. Vamos a analizarlo y armé esto. Fíjense, esta es la generación 4. Vamos a la 1 del lado materno. ¿De dónde viene ella? Ella viene de la abuela de su mamá, cuando era chiquita, fue violada. ¿Y con quién la casan? Con el violador. Qué vergüenza. Entonces, la casan con el violador, la casan con el violador la maltrata a esta niña, que solo tenía 15 años, él abusa, ella vive violencia familiar, que ya de todas maneras la venía viviendo en su casa, porque para que la regalen y la den a un tipo mayor, ¿no? Que además fue el violador, bueno, pues está delicado, ¿no? Entonces, esta mujercita vive, esta niña que fue violada, tiene esta mujercita que en el futuro va a ser la abuela. Esta vive en pobreza extrema, esta abuela, vive abandono del padre, maltratada por la mamá como adolescente desde la infancia, y es producto de la violación en un embarazo y de un embarazo de la violación. Esta va a ser la abuela en el futuro. ¿Qué le espera a esta abuela cuando viene de una niña que a los 15 años fue violada, casada con su violador, cortada de las relaciones de su familia? Esta mujercita
se huye y se junta con quien puede. Pues se junta con un hombre que huyó desde la adolescencia de su lugar de origen. ¿Por qué? Porque resulta que eran de Oaxaca, de una comunidad violenta. El papá asesinó por venganza a al hijo de una familia y entonces esa familia asesina a dos de los hijos, esa misma familia, y la mamá y el papá le dicen, huye, huye. Entonces, tienen una mamá deprimida, le mataron a sus dos hijos sin que ella tuviera nada que ver. Él no le preguntó. Y el único hijo que le quedó vivo es el que huye. Ese hijo es hijo de un asesino y de una mujer en un estado tremendo de sumisión y de tristeza. Este es el hombre con el que ella se encuentra y por supuesto que los sistemas de compensación negativa pues, se activan a todo lo que dan y nace la mamá, la futura mamá de esta mujer, que con quién se va a unir. Se une con un hombre tremendo, un hombre que maltrata y maltrata y maltrata a sus hijos varones. Ahorita vamos a explicar por qué. No entendemos de dónde viene. Ella no es maltratada, pero es testiga de violencia. Las testigas de violencia, hoy en la investigación que ya hay sobre violencia, sabemos que sufren tanto o más porque las víctimas directas tienen descargas corporales y la víctima indirecta, que es la testiga, ¿no? La que está mirando, no sabe cuándo le va a tocar a ella, entonces tiene insomnios, la adrenalina siempre está alta por el miedo, no se puede relacionar fácil, ¿no? Tristes, son niñas tristes en la escuela, con miedos, pero estamos hablando de una mujer. Sin embargo, esta mujer fue niña y esta como niña le pasó todo lo que les estoy contando antes. Entonces, este es por el lado de ella y fíjense, les estoy platicando cuarta generación, tercera generación, segunda generación, primera generación, pero no es real. Esta primera generación tiene una generación cero, que quién sabe cuántas cero hay, que fue la que regaló o la que le dio al violador a la hija. Entonces, vean los efectos de la violencia de género. Hasta dónde llegan 4 generaciones después. Y de este lado también, ¿no? Ahora veamos de dónde viene el papá, que también es un maltratador. El papá viene de un padre, o sea, que es el abuelo de la consultante, súper violento con él y con la esposa, con las dos. Y esta esposa es una mujer sola y abandonada porque no se sabe nada de su padre y su madre. Un día la dejaron, creció como pudo en la calle, ¿no? No sabe ni quién es y encima la madre del esposo también la maltrata, ¿no? No se sabe nada abandonó la familia, no se sabe nada. El papá del abuelo de la consultante, solas se sabe que que ejerció violencia familiar. Ahora miren los cuadritos amarillos, así. Abran sus ojos y vean los cuadritos amarillos. Y me dicen, si ahora no entienden, la multigeneracionalidad, la transgeneracionalidad y lo que estudia la psicología transgeneracional. O sea, nosotros estudiamos la transmisión de la violencia a través del tiempo. Y todas las violencias graves tienen arriba estructuras graves que hirieron de gravedad sistemas psíquicos. La diferencia es que hay quienes se pueden salvar y hay quienes no. O sea, no todos caen en lo mismo. Ella, por ejemplo, no había caído en nada de esto, la consultante, había estado perfecto, se distanció de la mamá, su resiliencia le hizo crecer, tener 2 carreras, salir adelante en el trabajo, una mujer muy fuerte, pero cuando se tiene que enfrentar a una terna, eran una terna 2 hombres y ella, para un puesto altísimo,
ese enfrentamiento levanta memorias de todas las mujeres desvalidas que si hubieran abierto la boca, las matan. O sea, si la bisabuela no se casa con el violador, la matan, ¿no? Si la abuela, la bisabuela del lado paterno, del lado del papá de la mamá, no deja ir a ese hijo, lo matan. O sea, entonces el silencio y no hablar, no decir, tartamudear, ¿no? Era una forma de protegerse del código de una familia donde si hubieran abierto la boca, las matan. Y ojo, lo escogí por ser un caso no diferente, es un caso emblemático. Tengo como cientos. Hay efectos multigeneracionales, sobre todo por la impunidad, ¿no? Por la impunidad tan terrible que vimos en esta estructura. Esta impunidad genera emociones y sentimientos que pueden tener consecuencias a largo plazo. Resentimiento por las injusticias, desamparo, rencor, venganza. Muchas de las conductas antisociales fueron creadas de origen por la injusticia. No es una justificación, sino es una explicación por la que la injusticia es un elemento de origen. ¿Qué significa? Primero, que están viendo la forma en la que la psicología transgeneracional mira al ser humano. Nosotros lo vemos sociopsicológico, no psicosocial. Entonces, imagínense que cada uno de estos chicos que está en las pandillas puede venir de historias de injusticia. No justifica nada de lo que hace, solo lo explica, ¿no? No lo justifico de ninguna manera porque ninguna comprensión terapéutica está por encima de la ley. Y miren, las violencias tienen costos transversales, no cuantificables. ¿Quién se encargará de las niñas y los niños huérfanos de los feminicidios? ¿En qué condiciones psicológicas lo van a hacer? ¿Cómo se hace un duelo con el enojo por un asesinato injusto? ¿A dónde mira el corazón de una mamá a la que le desaparecen una hija o un hijo para la trata, sobre todo una hija? ¿Cómo viven los hijos y las hijas que están presentes la orfandad psicológica por quedar invisibles, porque las mamás van a ir a buscar a las niñas de trata, su corazón se rompe en pedazos, ¿no? ¿Cómo se levantan? ¿Cómo se afectan los cuerpos con el estrés continuo ante las violencias? ¿Qué costos tiene en el sistema de salud? Quienes regresan de un secuestro nunca retornan a su cuerpo a salvo. Todos podemos contribuir para transformar, para planificar. La gran pregunta es cómo. ¿Y qué afecta cognitivamente? ¿Cómo afecta cognitivamente la violencia? Hoy, después de ver esto, a lo mejor no hoy, a lo mejor ustedes ya lo vieron, yo nada más se los acomodo, ¿no? Yo no soy la gran sabedora de esto, porque esto tendría que estarse difundiendo todo el tiempo, pero no lo ven como un entramado sistémico. Entonces, y en la educación, ¿cómo se ve esto? Bajo rendimiento escolar, tristeza, silencios, timidez o agresión. O sea, hay muchos, ¿no? Cuando van en las fronteras, o sea, puede ser que un mes o cuando cambian, puede ser que un mes aprendan mucho, el otro muy poquito, uno sí dan, otro no, o de repente es un chavito, una niña súper abusada, pero siempre reprueba en una de las, y entonces en una de las materias, o sea, algo pasa, ¿no? Algo pasa en ese funcionamiento. Recuerdo a una niña a la que no podía, me la trajeron porque no podía sumar ni restar, pero escribía ensayos, o sea, era impresionante con la lectura, con la lectoescritura, ¿no? Una niña de 8 años, creo, no podía con las sumas y las restas. Me pregunté, como son lenguajes para mí, que he descubierto que ahí hay patrones, hay historias, ¿no? Entonces le pregunté, bueno, por favor, díganme, ¿qué es lo que se está sumando o restando en la familia?
porque ella es lo que está haciendo. Claro que no es automático y no es una pregunta de estímulo-respuesta, ¿no? Había un secreto. La mamá y el papá, que eran súper católicos, creían que Dios no los iba a ver, ¿no? Entonces, vivían separados, ¿no? Vivían separados, pero la única que no lo sabía era la niña y la escuela. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que nadie sabía, solo ellos sabían. ¿Y qué era estar separados? Que no tenían convivencia sexual, pero dormían en el mismo cuarto para que nadie se diera cuenta. Iban a las juntas juntos, ¿no? Pero él tenía sus relaciones aparte. Entonces, o sea, creían que la niña era niña o tonta, porque estas cosas no se puede tapar el sol con un dedo. También nos damos cuenta que tiene efectos multigeneracionales. Hay un miedo que se deposita en el cuerpo y genera síntomas, o sea, todo el tiempo. Hay afectación en las relaciones interpersonales. Puede producir hiperreactividad en el trabajo. O sea, alguien te recuerda a algo de lo que tú viviste relacionado con violencia y te hace así, y tu reacción, ¿no? Es golpear. Cuando, si te hace así, pues volteas, ¿no? Tiene conflictos con la autoridad. ¿Por qué? Porque lo traicionaron. Porque las personas en las que más creía le jugaron sucio en su propio cuerpo o con los silencios. O pueden ser personas con sumisión absoluta. O sea, son niñas y niños que se estuvieron activos en la violencia, no quieren molestar para que no les vaya a tocar, no dicen nada, se quedan callados, todo lo aceptan, no reclaman, ¿no? Para que nadie les vaya a decir nada. Entonces, algo que digamos lo hacen por sobrevivencia, se vuelve un patrón de relación, y eso entre otros daños, muchos otros daños. Esto fue el 2020 en Ciudad de México. Eso no son jacarandas. Salimos desesperados antes de la pandemia, desesperados porque ya no queríamos la violencia que había. Y de repente, la pandemia, o sea, esto era evidente. La pandemia, ¿qué nos enseña? Nos enseña que el lenguaje es ideológico. Vamos a oír que dicen, subió 300% la violencia familiar. No, no subió. ¿Se acuerdan lo que les dije de las estadísticas que controlaban el mínimo? Lo que COVID hizo es transparentar las paredes de los hogares. Entonces nos encontramos con que no aumentó, sino se manifestó los niveles de violencia familiar, que son enormes, enormes, y no todos son golpes, son los psicológicos, es el no hablar, es el tener familias ocultas, hijos ocultos, el estar manejándose con dobles códigos, el no respeto a la mujer en la casa, todo eso va acumulando, ¿no? Recuerdo haber trabajado en una escuela terrible con unos niveles de violencia, y lo que me decían los chavos, les decía, bueno, ¿qué les hace falta para descargar todo esto? Me decían, un balón, ¿no? Como yo soy el capitán del grupo y le han hecho chismes al maestro porque saben que anda con una de las alumnas y no sé qué, y esa alumna es mi prima, ¿no? Entonces no me da el balón. Estamos todos, ¿no? Queriendo hacer pues un poco de descarga. Una de las aplicaciones de la psicología transgeneracional para la prevención de las violencias es la investigación multigeneracional sobre violencias de género y familiar, que la doctora Ganem conoce muy bien porque queremos impulsarlas en las escuelas. Fíjense, esto es la violencia sin fecha de caducidad. Esto es una investigación-acción sobre violencia multigeneracional para la formación de embajadores de paz. Pero fíjense nada más todas las violencias que
que los jóvenes de 15 a 18 años me manifestaron, y eso porque no fui a las primarias, ¿no? Fui a donde pudieran verbalizar más el lenguaje y estuvieran menos atormentados por el ambiente. Miren cómo se ve. Esto está tatuado en el alma, en la piel, en el corazón, en el conocimiento, en el desconocimiento, en el aprendizaje, en las relaciones familiares, en las relaciones de amigos y amigas. Esto es lo que está tatuado. Y miren el diccionario del mal que tenemos de la miseria humana. Describieron 319 formas de violencia de género estos 712 jóvenes de 15 a 18 en una escuela de Oaxaca. No me voy a detener a todos, pero échenle ojo: violencia familiar, discriminación, violaciones, bullying, pornografía, acoso, incesto, abuso, maltrato, chantaje y feminicidios, embarazos, exhibición en redes, ¿no? Acoso sexual por maestros, abiertamente, y era amplísimo. Hostigamiento sexual, trata, exhibición de pornografía en las aulas. Por eso me contrataron, porque no sabían qué pasaba, ¿no? Algún día les daremos los resultados de esto. Me estoy invitando con tu grupo, Patti, para enseñarles realmente lo que pasó. Es un horror. Discriminación escolar por condición social, ciberbullying, la concepción de la sexualidad, proxenetas tolerados. En las listas de las violencias había muchísimas niñas desaparecidas. Corrupción de menores, racismo, machismo, chantajes, abuso de autoridad, rechazo, venganza, vandalismo, asesinatos, humillación, devaluación, acoso y miradas, apodos, espiar y vigilar, burlas. ¿Qué más? 317. Yo les diría, mientras estoy hablando o en algún momento después, háganse una lista de cuántas palabras hay para describir el amor. Díganme cuántas, y si llegan a 319, ¿no? O sea, me cambio de lugar con ustedes, porque quiere decir que esto pues no era tan grave, porque hay 319 palabras para describir el amor. Yo no las he encontrado ni en el diccionario. Este sociodiagnóstico multigeneracional lo diseñé desde la perspectiva de la psicología transgeneracional para visibilizar, desnaturalizar y nombrar las violencias, hacerlo en un ambiente seguro y compartido en grupos sin temor ni vergüenza, y sin que se exponga la intimidad de cada persona. La estructura cualitativa deja las violencias desnudas, las saca del anonimato y además son compartidas. Un problema que era sentido como parcial o como personal se vuelve colectivo. Entonces, vamos a nuestro esquema. Esto es tremendo. No pretendo que ahorita lo vean todo, pero vean lo complejo. Miren, la violencia familiar, sexual, social y de género tiene impacto en lo psicológico, en lo físico, en lo social y en lo económico. Aquí tenemos alteraciones en patrones socioculturales, en contextos socioeconómicos, y todavía tenemos más para abajo. Arriba, esta violencia familiar, sexual y social causa bajo nivel de desarrollo humano, bajo nivel de calidad de vida, erosiones en las redes básicas de interacción social que sustentan el desarrollo de la comunidad. O sea, imagínense todo lo que eso da. Vamos a hacer una certificación de embajadores de paz basado en este modelo en marzo del 24. Las violencias familiares y sexuales irrumpen en el sistema psíquico e interaccional y desarticulan los procesos naturales que tendrán efectos multigeneracionales. Sucede, fíjense, en el entorno de la vida cotidiana. No hay protección alguna. Ataca en condiciones de indefensión. Lo hace desde el anonimato, con personas cercanas. Testigos y víctimas lo encubren. Utiliza el miedo como escudo. Esconde las amenazas, ya sabemos. No les tengo que contar a ustedes, seguramente tienen 1000 casos.
Se esconden en el ámbito de la vida privada. Es un secreto en la vida pública. Surge repentinamente contra la víctima. Por su cercanía no puede defenderse. Están mezcladas lealtades y que utilizan sentimientos de afecto, rompen vínculos de confianza. O sea, no es cualquier cosa. Es muy grave. Además, tiene consecuencias crónicas, como por estar atrapado en una relación tóxica y sin salida, cuando se ha perdido esperanza en la protección, porque acuérdense que muchas veces, aunque lo dicen, las mamás o los papás no lo cuentan, ¿no? No lo vayas a decir, ¿no? Esto va a romper a la familia. No, no, no. La familia ya está rota. Tener un perpetrador adentro ya tiene rota la familia y nosotras como educadoras no y educadores no nos podemos quedar callados porque tenemos una niña o un niño roto del cual peligra su sistema psíquico. No tiene posibilidades de escapar porque está dentro de la casa, ¿no? Dentro del hogar es donde sucede, ¿se acuerdan? En el porcentaje que era 7, casi 8 de cada 10. Se someten el self, o sea, se autodesaparecen. ¿Por qué? Porque tienen que estar todo el tiempo pendientes de las necesidades y de cuándo los va a agarrar el victimario, el depredador. ¿Por qué tienen que estar así? Porque es la única manera en que no les agarra de sorpresa. Entonces están pendientes, chiquititos, como una especie las niñitas de defensa, están al pendientes de su deseo, de lo que quiere, ¿no? Para que no les agarre de sorpresa. Entonces se vuelven como adivinadoras de lo que necesitan. Por eso luego les explotan diciendo, pero tú querías, pero tú aceptaste, pero yo voy a decir que tú me provocaste, que tú, ¿no? Por eso, porque conocen estos depredadores las fragilidades para poderse acercar. Se deforma la estructura psíquica para sobrevivir. Lo que yo les dije es la punta del iceberg. O sea, yo lo estudié durante un semestre completo mío, o sea, no en una carrera. O sea, le dediqué un semestre a ver los artículos de la violencia. Rompen la confianza en sus propias percepciones porque de repente están en un cuerpo que solo está preparado para la ternura, no para el erotismo. Entonces, no entienden qué les pasa, ¿no? Sí tienen reacciones los cuerpos, pero no entienden qué le pasa. Además, no es una relación de igual, ¿no? O sea, es de sometimiento y hiere de gravedad el sistema psíquico, lo hiere de gravedad. Ferenczi, que es mi máximo cuando conocí todo lo que él hizo desde el 33, habló del terrorismo del sufrimiento y es tortura. La violencia sexual contra menores en sus hogares es tortura, ¿no? Están todo el tiempo cerrados, no pueden escapar, los están amenazando, los está amenazando alguien en el que tienen confianza, los secuestran temporalmente, los meten en conflictos de intereses, les afectan todo su sistema psíquico. Los violentadores hacen que niñas y niños carguen sobre sus débiles espaldas el pasado miserable de los miembros adultos de la familia. La víctima, en su deseo de salvación para no morir, deforma los procesos de pensamientos y vinculares mediante procesos complejos que él definió como identificación con el agresor. No quiere decir me identifico con el agresor y me vuelvo a él. Es mucho más complejo. Es una dinámica. O sea, ¿dónde está más seguro o más segura una niña? Cerca de una mamá que por toda la historia terrible de sometimiento que tienen las mujeres, sobre todo también en las latinas, ¿no? En todo el mundo, pero hablemos de nuestro país. Y esta cuestión del secreto y de no decirlo y de no enfrentarlo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la mente? Lo que pasa es que están mejor, más cerca del victimario. Más cerca significa no alterarlo,
estar condescendiente, acercarse más, sentirse enojada con una mamá que no la puede defender. No es porque no quiera. Vimos la historia antes que les presenté para que vean cómo afecta. Esta era, ¿no? En nuestro caso, una mujer que no se hubiera podido defender de la violencia tampoco. Y no se pudo defender de pequeña de la violencia de sus hermanos. Siempre la violentaron. Se descargaban con ella el coraje con el papá. La víctima crea un sistema psicológico de sobrevivencia que es peligroso para sí misma en el futuro, con un aparato psíquico endeble, porque aún está en formación. Se vuelve una bola de cristal para no ser herido y adivinar las necesidades del agresor. Somete su voluntad a los deseos del victimario y permanece con vida. Se lleva a cabo mediante complejas dinámicas psicológicas y va a dar origen a un sistema psíquico herido de gravedad. Además, introyecta al agresor. Un agresor deja de ser un elemento extrapsíquico para la víctima y pasa a ser un elemento intrapsíquico y se convierte en parte de ella. Claro, si pasa un tiempo y esto desaparece, a veces puedes recuperarlo, pero cuando es crónico, pues no puede recuperarlo. Impacta en la memoria y en la estructura de los recuerdos. Muchos adultos cuando les dicen, a ver cómo era, platícame, ¿no? No me acuerdo, lo veo como una sombra, no veo la cara, huelo y sé que es él, pero no sé, ¿no? Porque se disocian. En la mente se disocia para aguantar el impacto y el dolor. Y entonces, ¿qué pasa? Deforman los hechos y el recuerdo de los eventos se vuelve casi un proceso alucinatorio, como un mal sueño. Por eso hoy en las leyes ya no tiene fecha de caducidad el abuso. La violencia sexual infantil ya no tiene fecha de caducidad. Antes la tenía, porque no sabemos cuándo la memoria emerja. Estos son los efectos de la amenaza del silencio. El trauma sostenido en el tiempo se ancla. El silencio obligado a través de amenazas genera miedo y angustia. El cuerpo reacciona con síntomas. Su credibilidad es frágil frente a un adulto que es querido y respetado muchas veces por la familia, como un abuelo, ¿no? Luchar en un ambiente adulto es una batalla para la que una niña no tiene armas. ¿Cómo le va a hacer? Y ya vimos las estadísticas. No es un caso. La violencia sostenida en el tiempo, en el aparato psíquico, también se silencia de afuera, ¿no? Porque si no le creen, si lo dice y le dicen que se calle, el silencio hacia adentro hace que no lo recuerde. El silencio, en el silencio no hay eco, no hay reverberancia, no hay quien lo hable o quien lo escuche. Entonces se vuelve imágenes interiores, se vuelve, pero todo solo tiene 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Entonces cuando dicen, bueno, es que realmente cuando tiene 53 y me dice, bueno, es que solo fueron 2 años, le digo, ¿solo 2 años? ¿Qué edad tenías? Bueno, fue de los 6 a los 8. Ok, de los 6 a los 8 son 2 años de 6. O sea, ¿qué porcentaje es de la vida de los 0 a los 6? 2 de los 0 a los 6 es más del 20% de la vida. Pueden imaginar, teniendo 60 años, que el COVID hubiera durado 50 años, que el COVID hubiera durado el 20% del tiempo de tu vida. ¿Te hubieras recuperado? No hay manera. No hay manera. El acto de violencia es vivido entonces como sueño. Las imágenes se vuelven borrosas, se pierden los rostros y los sonidos, por lo cual se hace difícil señalar al agresor. Las violencias dañan el sistema de relación. La confianza básica se falsea, no pueden confiar en sus sentidos ni en sus percepciones. Su sexualidad está distorsionada entre erotismo, violencia y ternura. Difícilmente pueden volver a confiar en su percepción. La víctima queda confundida entre sus sensaciones
de protección y de cuidado. Por su edad, no van a poderles poner nombre a los sentimientos confusos. No van a poder identificar el origen de la ansiedad que sienten frente a la cercanía de contactos amorosos. O sea, tiemblan, mueven los pies, ¿no? Tics nerviosos. ¿No? Hay una serie de respuestas. La ansiedad y medio están hermanadas con una sexualidad que está intrincada. Sienten culpa también, porque las memorias de violencia de la infancia drenan dolor subterráneo y permanecen activas. La personalidad queda atrapada con inhibiciones significativas, con exacerbaciones, se desdibuja y corren el riesgo de estar muy confusos en la etapa adulta. Y tiene también, casi con esto voy a terminar, un efecto en las conductas antisociales. Este síndrome psicológico compuesto de diferentes dinámicas explica la profundidad del arraigo de las conductas antisociales y la distorsión de un aparato psíquico y relacional que queda secuestrado por el agresor. Estas dinámicas de pérdida del sí mismo para sobrevivir y de aceptar todo para no sentir dolor se vuelven parte de la persona si persisten en el tiempo, y si es crónica no tienen escapatoria ni física ni psicológica. Además, transformándose en el otro como proceso defensivo en la etapa infantil, más adelante puede convertirse en caracterológico y entonces nunca soy yo, ¿no? El self queda. Estos son algunos, estuve en la 8M en San Luis Potosí, todos estos son arte que estaba exhibida en el Zócalo, que me pareció tan maravilloso que niñas chiquitas puedan verlo, que puedan ver que hay otras mujeres denunciando por ellas, y estoy muy contenta que va a haber maestras y maestros que ya saben lo peligroso que es callarse, no atender, no ver, no registrar casos de violencia familiar o violencia sexual que todos tenemos en nuestros planteles, porque si aumentó el 300% es que pasa en muchas, muchas casas. Estos son algunos, y gracias por quedarse hasta el final. Este es un regalo para ustedes que Patti, la doctora Patti Ganem y yo les damos. Pongan sus celulares, tómenlo, inscríbanse. No tiene ningún costo, se lo estamos regalando. Son voces educativas en la incertidumbre. Estas es algo especial porque estuvimos juntas. Patti fue la que unió estas voces, y hay muchos artículos de colegas a los que respeto profundamente y que tienen muchas ideas para pensar afuera de la caja. Ideas creativas, ideas distintas que las ejecutaron y nos pueden ayudar a nuestra creatividad. Así es que creo que voy a dar paso a las preguntas. Después de saber que cada decisión que tomas tiene el poder de habitar el futuro, y esperemos que esto pueda ayudarnos a tener mucha, mucha conciencia de cómo ayudar a las niñas y a los niños. Seguramente Raquel la va a tener. Has abordado el tema de una forma muy didáctica, muy clara, de cómo la violencia verdaderamente se vuelve parte de esta construcción de nosotros mismos. Nos hablaste muy puntualmente de esta complicidad del silencio, un tema que de veras debemos de considerar, ¿no? Porque es en esta condición donde los niños se sienten mucho más desvalidos, donde ahí es donde justo no guardar silencio, sino al contrario, denunciar puede ser esta forma de ayudar a los niños. Nos hablaste algo que me impresionó, que antes de los 17 años todavía no se instala cualquier efecto que pueda quedar patológico. Entonces tenemos toda la enorme oportunidad de apoyar con una palabra, con algún comentario que pueda ayudar a este niño o a esta niña a verdaderamente ir construyendo soluciones para algún tipo de violencia que esté viviendo. Y esta cuestión de cómo nos explicas cómo se levantan las memorias. O sea, ¿por qué a veces reaccionamos como
y que de esta forma, bueno, pues puede ir de una o de otra manera generando estas formas de relación que tenemos. Algunas manifestaciones que tú nos planteaste de haber vivido alguna forma de violencia que pueden ser el resentimiento, esta sensación de desamparo, el rencor, la venganza, ¿sí? Y esta frase que tú usas por ahí, Raquel, que me impresiona mucho y con esto quiero ayudar a los profesores, a las profesoras que hoy nos acompañan, de que ustedes mismos puedan ir haciendo su lista. Ante un mundo adulto, los niños no tienen armas. Y esta es la debilidad más fuerte. Y justo, maestros, nosotros trabajamos con niños y con niñas. En este sentido, Raquel, déjame decirte que hay muchos agradecimientos, hay comentarios, ya se publicó la liga para que los maestros la bajen de aquí del chat, y nos han acompañado de San Luis Potosí, de Veracruz, del Estado de México, de Tabasco, de Oaxaca, de Puebla, de Guanajuato y de Ciudad de México. Chiapas también está presente. De veras les agradecemos y seguramente tendrá reverberancia estos maestros y maestras, que además está esta conversación este martes con Grupo Loga queda grabada, es para ustedes, maestros, que puedan compartirla con otros profesores en alguna junta de consejo técnico, con los propios padres de familia. Es importante verdaderamente irle prestando la voz a los niños, a las niñas. Es importante poner cercos protectores mucho más efectivos para nuestros niños y nuestras niñas. Y para el profesor de Guanajuato que pidió literatura, la doctora Raquel Sochler en el libro publica en su artículo, también ahí deja muchas referencias, videos, literatura que puede irles ayudando a profundizar sobre este tema. También nos dicen que nos acompañan desde Nuevo León, ¿sí? Me dice que con el código no pueden acceder. No se apuren, maestros, mañana conjuntamente con el video, porque los profesores que están presentes, Raquel, lo que hacemos es que les mandamos el video y también les vamos a mandar el libro. Y hay una pregunta con la que me gustaría que terminaras. Fíjate que aquí nos plantea la maestra Belén un cuestionamiento. Nos dice: en un adolescente, la identificación con el agresor se puede hacer presente con conductas de más agresividad o violencia en la escuela contra sus compañeros y maestros. Y con esta pregunta me gustaría, en tu respuesta, Raquel, que tú pudieras hacer el cierre. Muchos agradecimientos, felicitaciones. La, la identificación con el agresor no se traduce en acciones inmediatas, es un proceso interno. Pero cuando me dicen de un adolescente que está golpeando, es un adolescente que sufre. La misma cantidad de dolor es o sea, si agarramos una moneda, o sea, agarramos esto que vemos acá, vemos que es equidistante. La misma cantidad de violencia que hay aquí es la que hay de dolor acá. Entonces, reprimirlos más es más difícil. Ya vienen así de origen, por el dolor que ya traen. Fíjense, justo oí que estaban maestras y maestros de San Luis, y les voy a decir una experiencia. Diseñé un curso, un taller para que emergiera la fuerza
como sanadora e intuitiva de las maestras y los maestros. Y entonces es un taller vivencial que dura 3 horas. Pueden entrar muchas personas, pero lo que les enseñé es que si sacas las palabras correctas en el espacio correcto y en el momento correcto y en la circunstancia cuidada, transforman. La palabra no siempre se necesita terapia. Se necesita compasión, pero no ver para abajo. Se necesita empatía, pero no confundirse con los papás o con, no un sentido maternal. Pero ustedes con toda la experiencia, porque yo estuve, un grupo había 150, en otro había 90, en otro había 230, o sea, eran muchos. Y no hubo quien no encontrara adentro la beta de su experiencia para poder armar con el conocimiento que les di un acercamiento distinto a las niñas y los niños que sufren. A veces los humilla la pobreza. Me tocó estar en una escuela donde me preguntaban 2 cosas. Uno, ¿por qué hay niños que no aprenden, niñas y niños que no aprenden y otras que sí? Si es la misma maestra y si era una maestra muy linda, muy amorosa. Y bueno, los entrevisté, hice varias preguntas. Estaba yo asesorando a una de las maestras que trabajaba también en mi institución, o que más bien se estaba formando. Resulta que se empezó a dar cuenta que las niñas y los niños que llegaban más tarde, ya no les tocaba silla, les tocaba el piso. Esos que venían más tarde venían de más lejos y venían sin desayunar. O sea, no se trataba de aprendizaje, se trataba de la violencia de la pobreza. Entonces, ella, ¿qué empezó a hacer? Conforme llegaban, estaba bien, pero hacía algunas respiraciones que le enseñé y luego ponía a los niños en círculo, ponía las sillas afuera, se sentaban todos adentro porque no alcanzaban, entonces lo hacía más lúdico, lo mismo. Y creo que para un hogar donde viven violencia o donde han sido violentados, ustedes son su esperanza. No van a tener ningún otro adulto en quien confiar. Ustedes son una esperanza porque están cautivos ahí los chiquitos y las niñas. Entonces, pues hay que abrir el corazón, verlo con compasión. A Patti le insistí, es que yo quiero ese tema, y es que yo quiero ese tema. Y Patti confió en mí porque no sabía lo que les iba a dar, pero ahora ya sabe lo que les doy. Y se los escogí porque lo tengo más grande, porque digo otras cosas, porque desafortunadamente como el problema es transversal, pues hay para todos, ¿no? Entonces, pues, espero haya respondido. Pues muchísimas gracias, Raquel. Yo de veras aprecio infinito que esta profundización, tejido fino, esta explicación, estos estudios que cada vez más vamos conociendo las maestras, los maestros, los pongamos cercanos a los tomadores de decisiones de las escuelas, a los directores, a los propios maestros, a los supervisores. Sí tenemos que cuidar más a nuestros niños y a nuestras niñas. El tejido social no es algo romántico, es esa manera sana en la que cada uno de nosotros nos vamos construyendo
para, llegado el momento, verdaderamente hacer una sociedad de paz, una sociedad correcta, una sociedad de ayuda, una sociedad donde consideremos al otro. Y me parece que la escuela, los maestros sí son un gran tema. Muchos agradecimientos aquí, Raquel, y bueno, pues yo quiero que nos despidamos en forma de galería, ¿sí? Así siempre nos conocemos, abrimos nuestras cámaras. Y Raquel, antes de que se vayan los maestros y las maestras, por favor, compárteles alguna forma de contacto. Seguramente el director querrá invitarte. Es cosa que yo siempre les sugiero a todos los maestros y las maestras. Inviten a los especialistas que vienen a los martes con Grupo Loga. Verdaderamente todos ellos son muy generosos, y dialogar con los maestros. Si algunos de ustedes son supervisores, una charla entre supervisores para ir viendo esta parte. Y por aquí hay una pregunta de si hay algunos canales de denuncia anónima. Esto depende de cada entidad. Son distintas las maneras, los teléfonos en los que ustedes, o correos que ustedes pueden utilizar, dependiendo de la entidad federativa de donde nos acompañen. No hay una a nivel nacional. Esto sí depende de cada una de las entidades. Seguramente en las páginas de sus secretarías en relación a violencia pueden encontrar ahí algunas formas. Y por ahí Raquel seguramente estará compartiendo alguna forma. También nos acompañan de Tlaxcala. ¿Algún correo, Raquel, alguna página donde puedas compartir? Y aquí lo leemos para que los maestros y las maestras puedan contactarte de alguna manera. La universidad, el Instituto Transgeneracional de Psicología Transgeneracional, es la única que existe en el país. Así es que ahí pueden ustedes contactar los programas, los proyectos, los cursos que la doctora Sosler tiene. Y Nuestra página web es www.psicologiatransgeneracional.com y ahí nos pueden contactar, pueden ver todo lo que tenemos, lo que ofrecemos. Estamos además alimentándola todo el tiempo, o sea, es que con una vez que entren no van a encontrar todo porque cada vez tenemos productos nuevos. Pues muchísimas gracias, Raquel, y como siempre, maestros, nos despedimos en galería. Hasta la próxima, y el resto de diciembre lo vamos a dedicar a trabajar con los libros de sexo, libros de texto. El tema de sexualidad, el tema de algunos contenidos específicos, cómo abordarlos, experiencias de los maestros de cómo han venido trabajando con diferentes temáticas, incluyendo la de sexualidad dentro de los libros de texto. Yo sé que ya estamos en el periodo vacacional, siempre quedan las huellas de la grabación, y como siempre, nuestro agradecimiento. Gracias, Raquel, gracias, maestros, y nos vemos en la próxima. Un abrazo fuerte. Hasta luego.